agradecidos por la participación, a todos los que han entrado y los que faltan por entrar también. Hoy día nos acompaña el profe José Piquer, quien es doctor en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Tasmania. Tiene más de 15 años de experiencia en los campos de geología económica y estructural, realizando exploración e investigación. Como explorador ha trabajado en variados proyectos brownfield y greenfield para depósitos tipo pórfido y OCG. Su charla se titula Fallas translitosféricas, magmas y fluidos hidrotermales. Y bueno, sin más preámbulo, los dejamos entonces con el profe. Vale, Sí. voy a compartir mi pantalla entonces. Tenemos más. Ya, ¿se escucha bien? ¿Sí? Vale. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación al Student Chapter. Y felicitaciones también por la iniciativa de hacer todas estas actividades que empezaron ya con el evento de Mujeres en Geociencias del viernes pasado. Y bueno, de lo que me contaba Álvaro, la idea de lo que querían con estas charlas que están iniciando es como hablar un poco sobre el rol de los geocientíficos y el quehacer de los geocientíficos, además de que hablemos de nuestro tema de investigación o de nuestros temas de interés como investigadores. Entonces, en la presentación voy a hablar un poco de este tema que es el que más he dedicado mi investigación, que son las estructuras fundamentales de basamento, como dice el título, y su rol sobre como controladores de la circulación de magma y fluidos hidrotermales. Pero también voy a hablar un poco de mi historia, de cómo en lo que he trabajado como geólogo y cómo llegué a interesarme por este tema también. Entonces, mi primer acercamiento a este tema de las grandes fallas y su relación con el procesamiento intrusivo y sistemas hidrotermales llegó a través del tema que se me dio la oportunidad de tomar como memoria de título, que como se le llama allá en la Universidad de Chile, lo que acá en la Universidad Austral le llamamos trabajo de título, la tesis de pregrado. Y el tema de tesis que tuve la oportunidad de tomar ahí fue acerca del contexto geológico de un prospecto de Codelco que Codelco estaba revisando en esa época. El prospecto no era de Codelco, pero Codelco tenía varias concesiones en el entorno y les interesaba conocer el ambiente geológico de este prospecto que se llamaba Infiernillo, que está en la cordillera de Curicó. Ahí está la ubicación de la zona en la que estuve trabajando, ahí en la cordillera directamente hacia el este de Curicó. Y este es el mapa geológico que resultó de ese trabajo. Y ahí uno de los temas de interés que salieron como resultado de este estudio fue que definimos acá un sistema de fallas de orientación más o menos norte-sur, que es la que aparece acá como el sistema de falla Infiernillo-Los Cipreses, y que ese sistema de fallas tenía una relación directa con el emplazamiento de una serie de cuerpos intrusivos, que son estos que aparecen acá en distintos tonos de rosados y morados, tanto en la zona de acá de Infiernillo, que está por acá, en este sector de aquí que estoy mostrando ahora, que es donde está justamente este prospecto Infiernillo. Hay toda una serie ahí de intrusivos, félsicos, porfíricos, algunos de ellos, brechas de turmalina también, emplazadas a lo largo de estas estructuras. Y luego por acá también hay toda otra serie de cuerpos intrusivos, algunos sistemas de vetas también acá en el sector de los cipreses. Entonces ahí le pusimos bastante atención a este sistema de falla y ahí empezó a interesarme como desde el punto de vista tanto de la investigación científica como también por la implicancia que tenía para la exploración. En este caso era una tesis financiada por Codelco, entonces a Codelco lo que interesaba era también entender este tipo de elementos estructurales como para usarlo como estrategias de exploración, también como herramientas de exploración. Entonces me empezó a interesar este tema de la relación entre estructuras y el emplazamiento de intrusivos y sistemas hidrotermales. Esta es una foto ahí de terreno de la zona donde estuvimos trabajando. Toda esta es
Esta es una secuencia volcánica principalmente y del Cenozoico. Hay un poco más al sur de la zona, hay un complejo volcánico activo, el sistema ahí Blanchón-Peteroa. Esto es una vista hacia el sur. Y de todo esto derivó finalmente años después de cuando hice la tesis. Esta tesis la hice el año 2003, y varios años después, el 2010, publicamos un trabajo ahí en Andean Geology donde presentamos los resultados de la tesis y digamos algunas interpretaciones geofísicas también con trabajos que se hicieron después, como para corroborar la importancia en profundidad de algunas de estas estructuras que habíamos interpretado. Y justamente ahí ya empezaba a tratarse también este paper ahí de este tema de la relación entre estructuras profundas con la actividad intrusiva y también con la estratigrafía en este caso, porque en muchos casos estas mismas grandes estructuras que controlan el emplazamiento de magmas y también de la circulación de fluidos hidrotermales, son estructuras que también están controlando límites entre distintas secuencias estratigráficas que en algún momento estuvieron activas como fallas de borde de cuenca. Entonces también ese es un tema que también me pareció como interesante y que lo discutíamos en ese paper también. Después de hacer este trabajo, ahí poco tiempo después pude entrar ya como a trabajar ahí en el grupo de exploraciones de Codelco, en una filial que se creó justamente ahí el año 2004, que se llama Exploraciones Mineras Andinas, EMSA, que es la filial de Codelco que se encarga de hacer exploración para Codelco en todo Chile. Entonces ahí estuve durante un periodo bastante largo, ahí, casi 8 años, trabajando como geólogo de exploraciones en Codelco. Y ahí estuve la mayor parte del tiempo focalizado en trabajar en la franja de pórfidos del Mioceno superior, Plioceno inferior, que es la franja metalogénica ahí que está como justo frente a Santiago, en Chile central, en la alta cordillera, que era la zona donde yo había hecho mi trabajo de título, justamente era parte del extremo sur de esta franja, en el fondo. Y ahí fue donde pasé la mayor parte del tiempo, esta franja en la que contiene los dos yacimientos de cobre y molibdeno más grandes que se conocen en el planeta, ¿no es cierto? Río Blanco, Los Bronces, más de 200 millones de toneladas de cobre, y el Teniente con casi 100 millones de toneladas de cobre. Y en esta zona, entonces, Codelco obviamente tenía mucho interés en descubrir nuevos yacimientos, tanto cerca de los yacimientos que ya son de su propiedad, como en zonas un poco más alejadas también. Entonces ahí era un contexto de alta cordillera, de difícil acceso en varios casos, pero muy, muy bonito también, un lugar hermoso para trabajar, exploración a la antigua, caminando mucho, andando mucho a caballo, con mulas, acampando, campañas de varios días en la cordillera, a veces en helicóptero también, en zonas muy inaccesibles donde ni siquiera los caballos llegan. Entonces, desde ese punto de vista, era un trabajo muy, muy entretenido, muy bonito, y que también me permitió continuar avanzando en tomar, en ir como profundizando estos estudios sobre la importancia de estas estructuras profundas y su relación con el pensamiento intrusivo. Ahí la foto grande que se ve ahí ahí estaba, en ese círculo rojo está el lugar donde estábamos acampando, en ese lugar. Esto es cerca del Pórfido Río Blanco, en la cordillera de la Quinta Región, allá al fondo se ve la Concagua. Y aquí estamos acampando, de hecho, justo sobre la traza de una gran falla de orientación noreste, que viene por aquí, y que controla el emplazamiento. Esto que se ve aquí de color rosado es un intrusivo, es un intrusivo porfírico dacítico, que justamente está emplazado a lo largo de esta falla noreste. Estamos acampando ahí al lado de eso. Me tocó en algunos momentos trabajar en campañas de sondajes también. En general, el tipo de trabajo que hacía yo era más bien de mapeo geológico de superficie, como en las primeras etapas de la exploración, pero un par de veces me tocó trabajar en campañas de sondaje, estar a cargo de algunas campañas de sondaje que habíamos propuesto nosotros mismos. Y ahí también aprendí un poco a valorar toda la información que uno puede capturar de los sondajes también, de que a veces pasa que hay algunos geólogos que como que menosprecian un poco el trabajo del mapeo de sondaje, o que les parece como la parte fome de la exploración, pero
en realidad el trabajo de mapeo de sondaje es un trabajo que también es muy bonito y que también permite capturar una cantidad de información enorme, y en particular también sobre el tema estructural, sobre el tema cuando son sondajes de diamantina. Uno puede, incluso en algunos casos, si es que tiene sondajes orientados, hay toda una serie de estudios estructurales y del control estructural también sobre la circulación de fluidos que se pueden hacer a partir de los sondajes también. En lo que hemos seguido trabajando después justamente durante este periodo que trabajé en exploración, y después también ahora en los últimos años con tesistas nuestros de acá de la universidad que han estado justamente haciendo interpretaciones estructurales a partir de testigos de sondaje. Entonces también para este tema de investigación sobre una fuente de información súper valiosa. Ahí durante ese años en Codelco me tocó también estar en toda la transición que se hizo a hacer mapeo digital en terreno. Entonces trabajábamos mapeando el terreno con una tablet, y nos usaba papel, ya no se mapeábamos a la antigua con un papel y con lápices de colores, con una mapera, un movimiento para dejar eso atrás y mapear directamente sobre las tablets interpretarlo en conjunto con todas las otras fuentes de información que existan disponibles. Y otro tema que me tocó también poder ver en directo y como tomar conciencia de su importancia durante estos años que estuve trabajando en exploraciones, es también la importancia de la ética del geólogo que trabaja en exploraciones. En general, los geólogos de exploraciones tienen una tremenda influencia en lo que hace o deja de hacer la empresa para la que trabajan. Entonces, muchas veces, y esto lo hemos conversado los que han tenido clases aquí en la universidad conmigo, con Pablo, el geólogo es el primero que llega a una comunidad, por ejemplo, y que le toca conversar con la comunidad sobre qué es lo que quiere hacer, a qué viene. Entonces, es súper importante ser transparente, a eso me refiero con la ética del geólogo, de ser absolutamente abierto y transparente y honesto en los temas ambientales. Por ejemplo, en la cordillera donde trabajé durante mucho tiempo, hay zonas que están cubiertas con glaciares. Esta es una foto la tomé en terreno, esto es uno de los glaciares Olivares, ahí también cerca del Pórfido Río Blanco. Y muchas veces pasa por los mismos geólogos de exploraciones también la decisión de, por ejemplo, si hacer exploración en una zona como esta o no. Muchas veces estas son zonas que puede ser que tengan un potencial geológico, y quizás un geólogo para quedar bien con sus jefes y mostrar que es un buen descubridor puede decir, no, aquí yo encontré una brecha de turmalina con mineralización y podríamos hacer un prospecto. Pero también un geólogo que está trabajando en exploraciones debería saber que esta es una zona que tiene una cobertura de glaciares y que por tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista económico también, incluso es una zona donde a la empresa no le conviene meterse a hacer exploración. Ahí, independiente incluso del tema ético-ambiental, del impacto que puede tener hacer trabajos en una zona donde hay cobertura glaciar. Incluso desde el punto de vista económico, lo más probable es que después, si es que la empresa sigue avanzando con ese proyecto, nunca lo va a poder explotar, porque va a tener mucha oposición, porque va a tener juicios, y porque va a terminar como lo que vimos que pasó hace poco con Barrick en Pascualama. Entonces, ahí es bien muy importante la conciencia ética que tenga el geólogo. La empresa va a entrar a hacer exploraciones y dónde no. ¿Se escucha o no?
Es que se me quedó pegada la imagen un momento, no lo veía usted. Ya, voy a apagar la cámara, que yo creo, quizás ahí me va a funcionar mejor. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahora sí, perfecto. Vale. Ya, entonces, bueno, eso lo que estaba diciendo era en el fondo este tema de la importancia de la conciencia ética del geólogo de exploraciones y de que el geólogo que está ahí en terreno tiene mucha influencia en decidir dónde la empresa va a entrar a hacer exploración y dónde no. Entonces, eso es algo, son variables que el geólogo de exploraciones tiene que considerar también cuando propone un prospecto, un área de exploración a la empresa, más allá de los temas puramente geológicos. Bueno, como decía, en esa época trabajé principalmente en Chile central, pero también en invierno esa zona queda totalmente cubierta de nieve, se convierte de hecho en centros de esquí nuestra zona de terreno, entonces ahí normalmente durante el invierno íbamos a trabajar en el norte, ya sea en las franjas de Pórfidos del norte, franjas de IOCG en la cordillera de la costa. Entonces ahí era totalmente otro contexto, muy distinto, un ambiente desértico, más fácil acceso en general, se puede llegar en camioneta a casi cualquier parte. A veces nieve igual, como se ve en la foto de abajo, pero en general los accesos eran mucho más sencillos. Algo que me quedó de esa época es como el gusto por el trabajo de terreno, por esto de pasar varios días en la cordillera con gente muy diversa, con arrieros, con ayudantes de terreno, con otros colegas, como lo que se ve ahí en la imagen. Y bueno, y de esa época también me quedó ya súper claro este rol fundamental de las fallas de basamento. Estas estructuras, hay varios trabajos que las han intentado caracterizar, las han intentado definir y han ido relevando en los últimos años su importancia. Trabajos como los de John Hronsky en Australia, o los de Orlando Rivera y Gonzalo Yáñez aquí en Chile, que han ido relevando la importancia de estas estructuras. Cuando hablamos de estas fallas de basamento, los que han tenido clases conmigo acá de la audiencia ya me habrán escuchado hablar de esto, porque es un tema que obviamente me gusta. Estas son estructuras profundas heredadas de ciclos geológicos antiguos, y que por lo tanto han quedado cubiertas en muchos casos por distintas secuencias volcánicas y sedimentarias más jóvenes, y que entonces no son fallas evidentes en general en la superficie actual. Pero que sí se pueden reconocer porque estas fallas son sucesivamente reactivadas bajo distintos regímenes de esfuerzo a medida que va evolucionando el borde del continente. Estas estructuras se van reactivando con distintas cinemáticas, y cada vez que se reactivan, estas fallas profundas se propagan hacia arriba, como aparece acá en el esquema, a través de las rocas más jóvenes. Y finalmente entonces las podemos ver aflorando en superficie, pero en general no vamos a ver una gran falla continua, sino que una red de muchas fallas pequeñas, pero que tienen aproximadamente una misma orientación y que reflejan la presencia de la gran falla de basamento en profundidad. Son fallas también que muchas veces aparecen entonces limitando cuencas volcánicas y sedimentarias, por ejemplo, porque en periodos extensionales tienden a reactivarse como fallas normales. Y son fallas que entonces van a tener este potencial de conectar con reservorios de magma y fluidos sobrepresurizados en profundidad, de actuar como fallas válvulas, según este concepto de Richard Simpson, y por lo tanto de controlar la permeabilidad a gran escala en la corteza y la litósfera continental en general. Esto es un poco lo que estaba diciendo recién, entonces. Ha habido mucho debate acerca del origen de estas estructuras, de dónde vienen estas zonas de debilidad del basamento. Algunos que postulan que pueden haber sido al menos algunas de ellas originadas como zonas de sutura entre distintos bloques de corteza continental que se acrecionaron al margen de Gondwana en el Paleozoico, por ejemplo. También hay varios que han postulado que algunas de estas estructuras estuvieron activas como fallas maestras o fallas de transferencia, dependiendo de su orientación, para controlar la deformación extensional durante la apertura de rifts en el Triásico principalmente y Jurásico inferior. Y luego muchas de estas estructuras han sido obliteradas en parte por
la deformación posterior, por toda la deformación que podríamos llamar andina, en el fondo. Todas estas estructuras muchas veces tienen una orientación distinta al margen continental actual, ya sea son orientaciones noroeste o noreste. Entonces han sido obliteradas por las fallas andinas norte-sur, han sido cubiertas, como decía antes, por unidades más jóvenes. Y además, un punto que agrego acá, que hemos estado viendo últimamente, es que también estas estructuras en general, su riesgo sísmico ha sido súper poco considerado, ¿sí? Y a pesar de que muchas de ellas tienen evidencias de actividad y han generado sismos recientes. A diferencia de las fallas norte-sur, por ejemplo, que en general son mucho más, como son más evidentes, también tienen muchos más estudios, como la famosa falla San Ramón en Santiago, o la falla Liquiñovsky, que conocemos muy bien acá en el sur. Entonces, una zona que a mí obviamente me interesaba mucho era la cordillera de Chile Central, por lo que contaba antes de que había estado mucho tiempo haciendo exploraciones ahí, trabajando para Codelco. Entonces era una zona que me interesaba mucho porque había mucho por entender todavía. Si uno veía todos los trabajos geológicos, los mapas geológicos de la zona, en general se ve que no había grandes fallas mapeadas o identificadas en la zona donde están los pórfidos, donde está el Teniente y Río Blanco Los Bronces. Entonces, estaba siempre la duda de cuáles eran las estructuras que estaban controlando el emplazamiento de estos pórfidos. No había grandes fallas mapeadas, ni norte-sur, ni con otras orientaciones, que fueran como las candidatas a estar controlando el emplazamiento de estos pórfidos. Sin embargo, más en la cordillera de la costa, si uno veía los mapas del Semna-Geomín, como este que está acá, en la cordillera de la costa tenemos las rocas más antiguas, aflorando ahí del Paleozoico y del Mesozoico, y ahí sí estaban mapeadas algunas estructuras que eran candidatas a hacer algunas de estas fallas de basamento. Si fijan acá están mapeadas algunas fallas de orientación noroeste, tanto aquí en la zona pasando por San Antonio, como estas otras pasando por Valparaíso, y en algunas de ellas, de hecho, hay publicaciones donde muestran que controlan el emplazamiento de intrusivos jurásicos. Entonces ya estaban activas al menos desde el Jurásico como estructuras profundas que canalizaban el magmatismo. Sin embargo, no se sabía acerca de la posible continuidad de esas estructuras hacia la cordillera principal. Entonces, había algunos indicios de trabajos que había hecho el Codelco también, de mapeos internos ahí en la cordillera. Todo un trabajo ahí en el entorno del Teniente de Orlando Rivera, donde él postulaba algunas estructuras de orientación noroeste, controlando el emplazamiento de intrusivos y de centros volcánicos en esta zona. Y después algunos trabajos que hicimos en la zona de Río Blanco Los Bronces, donde también se concluía algo similar. Había algunas estructuras norte-sur hacia los márgenes de la zona, limitando algunas de estas grandes secuencias volcánicas del Cenozoico, pero toda la deformación interna de todas estas secuencias volcánicas del Cenozoico parecía estar controlada también por estructuras con orientaciones ya sea noreste o en algunos casos noroeste también. Entonces, había algunos indicios de que podía haber algunos tipos de estructuras por ahí que no estaban bien identificadas. Entonces de ahí salió la idea, yo por esa misma época también ya estaba buscando la posibilidad de hacer estudios de doctorado pensando ya en el más largo plazo dedicarme a la academia. Yo siempre había sido ese mi objetivo en algún momento, no pensaba quedarme para siempre trabajando en la industria, porque siempre lo que me apasionó en realidad fue la investigación. Y entonces me gustaba mucho el trabajo que hacíamos en Codelco, pero siempre mi idea en algún momento fue poder irme a poder hacer un doctorado y dedicarme a la investigación, que era lo que realmente me apasionaba. Entonces, y el tema de investigación justamente que al final desarrollé fue la geología estructural de los Andes centrales y su relación con el magmatismo y el emplazamiento de yacimientos. Y esto lo hice ahí en la Universidad de Tasmania, en el COUTS en particular, que es el Centro de Investigación en Depósitos Minerales y Ciencias de la Tierra que hay allá. Entonces la idea fue entender esta estructura interna de lo que se le ha llamado la cuenca de abanico, que es donde están depositadas todas estas secuencias volcánicas del Cenozoico, de los Andes de Chile Central, y la relación de esta arquitectura interna con el magmatismo y el emplazamiento de depósitos. Entonces, para eso la idea era tratar de mapear estas estructuras, de ver sus orientaciones espaciales, su historia cinemática, buscar evidencias de actividad hidrotermal y magmática sintectónica que estuviera controlada por estas fallas, y también de pasar a tratar de caracterizar un poco mejor las distintas fases intrusivas y estratigráficas, principalmente en base a dataciones, que había muchas veces que las edades de los mismos rocas volcánicas, por ejemplo, no estaban claras. Entonces, para poder ver estos límites asociados a fallas,
ver si es que había secuencias con edades distintas que estuvieran limitadas por fallas, por ejemplo, y finalmente tratar de interpretar la evolución geodinámica de la zona. Y es un poco eso en la metodología, pero asociado a lo mismo finalmente. De esto también salieron después varios trabajos donde pueden ver después si les interesa más el tema. Ahí hay varias de las publicaciones que sacamos después con los resultados de lo que hicimos en este estudio. Y entonces la fuente de información básica de este trabajo fueron los datos de planos de falla. Tuvimos dos veranos dedicados completamente en terreno a tomar datos de planos de falla, y en particular buscando indicadores cinemáticos en planos de falla, y ojalá indicadores cinemáticos asociados a minerales sintectónicos, que nos dijeran cómo se estaban moviendo estas fallas al momento de producirse la actividad hidrotermal, y cuáles de estas estructuras efectivamente estaban canalizando la circulación de fluidos. Aquí hay algunos ejemplos de planos de falla con minerales sintectónicos, donde los peldaños en estos minerales sintectónicos nos indican el sentido de movimiento de la falla. Hay ejemplos con turmalina, con clorita, con epidota. Hay más fotos de terreno también de estos indicadores cinemáticos asociados a los minerales hidrotermales sintectónicos, muchas veces en los mismos halos de los grandes yacimientos de la zona, de los grandes pórfidos. Uno puede encontrar muchos de este tipo de indicadores ahí en los halos de Río Blanco Los Bronces, del Teniente, por ejemplo. También varias evidencias de intrusivos emplazados en fallas, tanto noreste como noroeste. El caso de arriba a la derecha es la fotografía que les mostraba antes al principio, de este intrusivo emplazado en una falla noreste. Este de aquí abajo, en cambio, hay una serie de intrusivos acá diuríticos y después granodiuríticos también emplazados a lo largo de un sistema de fallas noroeste. Este caso es bien interesante porque es un sistema de fallas que, si uno mira la estratigrafía, tiene un sentido de movimiento normal, pero tiene una serie de pliegues de arrastre acá que afectan a las rocas de aquí, de esta unidad que se llama la formación Abanico, y que afectan incluso la base de esta unidad más joven, que es la formación Farellones. Y todo este plegamiento indica que estas estructuras, que originalmente fueron fallas normales, fueron reactivadas después como fallas principalmente inversas, con una componente sinestral. Y durante ese periodo controlaron el emplazamiento también de estos intrusivos que están datados en el Mioceno inferior en particular, los de la fotografía. Entonces ahí empezamos a ver esta relación que se da muchas veces entre algunas de estas estructuras, tanto noreste como noroeste, y el emplazamiento de cuerpos intrusivos aquí en la zona de Chile central. Aquí hay un mapa donde se ven en rosado todos los intrusivos miocenos de aquí de la zona, miocenos o plioceno inferior, de toda la zona Chile central, y con las estructuras que pudimos ver en terreno como resultado de este trabajo del doctorado. Y ahí se ve que hay varios complejos intrusivos, en algunos casos que tienen estas formas aproximadamente como rombos, que parecieran estar limitados por algunas de estas estructuras, tanto noreste como noroeste, y en algunos otros casos intrusivos que están claramente elongados, como aquí el Plutón La Gloria, siguiendo estas estructuras de orientación, en este caso nor-noroeste. Este es un ejemplo bien bonito que quizás algunos lo han visto antes, que es el de la falla Saladillo. Esta es una estructura noreste, con orientación noreste, cerca también del pórfido Río Blanco Los Bronces, y que también sabemos que en algún momento estuvo activa como una falla normal, que controló la depositación sintectónica aquí de una secuencia piroclástica y sedimentaria, que tenemos datada en 25 millones de años, o sea, en el Oligoceno. Esto estaba activo como una falla normal, y luego esta misma estructura fue cubierta por la base de esta unidad más joven aquí, la formación Farellones, que está datada en 22 millones de años, y controló esta misma estructura el emplazamiento de un enjambre de diques y de un sistema de vetas también, las vetas de Potrero Alto, que son vetas de cobre-plata, con abundante epidota, calcita, sintectónica, que están emplazadas en distintos planos de falla, asociados al sistema de falla Saladillo, y que además cortan también a la formación Farellones, o sea, sabemos que son posteriores a 22,7 millones de años. Y aquí abajo a la derecha se ve una foto, de hecho, de uno de los planos de falla de este sistema, con justamente epidota y cuarzos sintectónicos, que indican un movimiento de tipo dextral inverso, dextral con una componente inversa. Entonces, hubo una estructura que originalmente estuvo activa como una falla normal en el Oligoceno,
y que después en algún punto durante el Mioceno fue reactivada como una falla inversa con una componente dextral. Y eso era algo que veíamos repetido en varios casos, estructuras que durante episodios extensionales habían estado activas como fallas normales principalmente y que luego eran reactivadas durante la circulación de fluidos en el Mioceno como fallas inversas con una componente en el rumbo. Este círculo rojo ahí está mostrando dónde está ubicada, cuál es la falla Saladillo, que es la que estaba hablando antes, y se ve que esta falla individual, la falla Saladillo, es parte de un gran sistema de fallas de orientación noreste, que continúa justamente hacia las rocas más antiguas también de la cordillera de la costa. Y también hay otros sistemas que uno puede empezar a correlacionar. Entonces, antes le hablaba sobre estas fallas de orientación noroeste que habían sido mapeadas por el CERN-Geomina aquí en la cordillera de la costa, y ahora uno puede ya correlacionarlas más claramente con algunos de los sistemas de fallas que estamos viendo aquí en la cordillera principal, y que pensamos que son la manifestación entonces de las rocas más jóvenes de la cordillera principal, estas rocas del Cenozoico, de estas mismas estructuras que están afectando a las rocas más antiguas en la cordillera de la costa. Ahí uno puede verlo también esto desde el punto de vista estadístico, de las orientaciones de los planos de falla. Ahí se ve arriba un diagrama de Rosetta con la orientación de todas las fallas que medimos en terreno, y se ve que son predominantemente tanto noreste como noroeste. Y abajo se ve las que tienen una componente dextral, que son principalmente noreste, y las que tienen una componente sinistral son principalmente noroeste. Y eso ya da una pista de que la mayoría de estas fallas se activaron en algún momento durante el Mioceno, durante la circulación de los fluidos hidrotermales, bajo un régimen de compresión con un sigma 1 orientado aproximadamente este-oeste, consistente con esta cinemática preferencial de los planos de falla. Y de hecho, si uno calcula la orientación de los paleotensores de esfuerzo a partir de estos datos de planos de falla, el resultado da efectivamente algo de ese estilo. La mayor parte de las fallas medidas son consistentes con actividad bajo un sigma 1 aproximadamente este-oeste, subhorizontal, y con un sigma 3 en algunos casos norte-sur, o sea, un régimen de rumbo, con sigma 1 este-oeste, y en algunos casos el sigma 3 es vertical, o sea, un régimen ya puramente compresivo. Entonces podríamos decir que en general tenemos un régimen transpresivo con sigma 1 aproximadamente este-oeste. Para el periodo en que estas fallas estuvieron activas controlando la circulación de fluidos hidrotermales sintectónicos. Otros detalles interesantes: varios de los complejos volcánicos activos de Chile central se encuentran también en el rumbo de estas estructuras de basamento, e incluso los alineamientos de cráteres de los centros de emisión individuales, centros de emisión menores ahí asociados a estos grandes estratovolcanes de Chile central, están alineados siguiendo las orientaciones de algunas de estas estructuras, como las noreste acá en el caso del Tupungatito-Tupungato, noroeste en el caso del San José, o oeste-noroeste en el caso del volcán Maipo. Y esto es lo que mencionaba antes de la sismicidad también. Muchas de estas estructuras es claro que son sísmicamente activas. Esto que se ve acá son los hipocentros de sismos a profundidades menores a 20 kilómetros, o sea, son sismos corticales que se generan al interior de la corteza superior, no son sismos asociados a subducción. Y se ve que varios de ellos forman clústeres, en algunos casos en las intersecciones de algunas de estas estructuras noreste y noroeste, y en algunos casos clústeres de sismos claramente elongados, siguiendo el rumbo de algunas de estas fallas noreste y noroeste. También, por supuesto, algunas de las grandes fallas norte-sur, como la que hay acá, la que se conoce como la falla del Fierro en la cordillera principal, es una estructura más bien norte-sur y también controla mucha sismicidad. Hay algunas fotografías tomadas de este trabajo de Levin y Chembrano también, donde muestran que algunas de estas fallas, en este caso noreste, esta falla de orientación norte 60 al este aproximadamente, que está acá, corta a terrazas sedimentarias del Cuaternario, en el río Maipo. Entonces también es otra evidencia de la actividad reciente de este tipo de estructuras oblicuas al margen del continente. Uno de los resultados de este trabajo también fue que nos corroboró una hipótesis que ya venía también desde los trabajos de Orlando Rivera en el distrito del Teniente, de que aquí había un gran sistema de falla en la cordillera que él llamó el sistema de falla Piuquencillo, que limitaba dos segmentos que tenían una evolución geológica bastante distinta, donde las unidades de relleno de las cuencas volcánicas del Cenozoico eran distintas al norte y al sur de esta falla. Al sur de esta falla estaba presente esta unidad que se llama la formación Coyamachalí,
que al norte de estas fallas esencialmente desaparece y tenemos solamente la formación Abanico, que es esta otra unidad cubierta por la formación Farellones. Y al sur de esta falla, por otro lado, tenemos aquí en la parte central toda una secuencia volcánica muy joven, más joven que la formación Farellones, que es la que aparece acá nombrada como el complejo volcánico del Teniente, que es justamente donde se hace el pórfido del Teniente. Entonces parecía que esta estructura era un límite bastante importante, eso lo postuló Orlando Rivera en base a sus trabajos de mapeo, y luego las dataciones que hicimos nosotros corroboraron efectivamente que la estratigrafía tenía una historia bien distinta al norte y al sur de esta estructura, donde teníamos, como decía recién, cambios bastante violentos en las edades de las secuencias estratigráficas al norte y al sur de este sistema de fallas, y también al norte de este sistema de fallas empezaban a aparecer una serie de intrusivos del Mioceno inferior, que estaban ausentes al sur del sistema de fallas, donde solo teníamos intrusivos del Mioceno medio a superior. Y por otro lado también la evolución geoquímica de los magmas era bastante diferente, era muy contrastante también al norte y al sur de este sistema de fallas. Entonces, bueno, algunas conclusiones de este trabajo del doctorado fue que la estructura interna de la cuenca de Abanico estaba dominada por estas fallas de orientaciones noreste y noroeste, que entonces las interpretamos como fallas activadas del basamento en base a su correlación con fallas antiguas que estaban mapeadas en la cordillera de la costa. Estuvieron activas como fallas normales durante la apertura de cuencas extensionales hacia el Eoceno o Oligoceno, aquí en la cordillera principal de Chile central, y luego, como decía antes, fueron reactivadas como fallas inversas con una componente en el rumbo, durante, bajo un régimen transpresivo, durante el Mioceno medio a Plioceno inferior, también durante, asociado esto a elevadas presiones de fluidos durante la formación de los grandes sistemas magmáticos hidrotermales de la zona, que además controlaron la deformación. Otro trabajo que pude hacer, que tuve la oportunidad de participar ahí después de hacer el doctorado, y que lo he puesto acá para mostrar que este tipo de temas son interesantes, son relevantes en distintos contextos geológicos, fue donde me tocó participar de estos estudios estructurales en el distrito de Xinjiang, en China. Esta es una zona, también ahí después salieron publicados un par de trabajos en base a lo que hicimos acá. Y esta es una zona, no voy a entrar aquí en mucho detalle sobre la geología para no alargarme demasiado, pero es una zona donde es el distrito minero de oro más importante del sureste, de toda China. Hay yacimientos epitermales que están en explotación, hay prospectos de pórfido, es una zona minera muy importante. Hay algunas fotografías de la zona en terreno, ahí se ve un valle donde en la parte profunda están los prospectos de pórfido, y en las partes altas, en las cumbres, están los sistemas epitermales. Está expuesta en el fondo la columna completa acá de los sistemas hidrotermales. Bueno, culturalmente una zona súper interesante también, uno se encuentra en terreno con templos taoístas. Y acá lo relevante de esta zona es que tiene también dos periodos bien contrastantes en su evolución geológica. Primero tiene todo un periodo que se llama el periodo indociniano, que es asociado a una serie de orogénesis que se generaron por la creación de bloques continentales a Eurasia. Y entonces, asociado a esas orogénesis, se generaron toda una serie de zonas de sutura de orientación noroeste, que eran los límites entre todos estos distintos bloques continentales, distintos cratones que se fueron acrecionando a Eurasia. Entonces existen estas fallas antiguas de orientación noroeste, y luego se inicia una subducción bajo el margen de Eurasia, aquí con placas oceánicas del Océano Pacífico subductando bajo el margen de Eurasia, y eso genera entonces todo un orógeno, pero ahora con estructuras con orientación noreste a nordoreste, paralelas al margen de Eurasia. Entonces tenemos estas estructuras antiguas al noroeste y fallas más jóvenes y más evidentes también con esta orientación noreste a nordnoreste asociada a toda esta actividad de subducción en el Jurásico Cretácico. Esta es la geología más detalle de la zona, y ahí se ve entonces ya estas estructuras noroeste que son heredadas de ciclos geológicos antiguos, también son fallas de basamento, pero que controlan una serie de elementos en la evolución de esta zona, limitan secuencias volcánicas, que son estas que aparecen en verde, son secuencias volcánicas del Cretácico, son secuencias ya que se depositaron durante la subducción, durante la actividad de subducción, pero
que estuvieron en las cuencas donde se acumularon estaban controladas por estas antiguas fallas de basamento con esta orientación noroeste. Y algo interesante desde el punto de vista de la geología económica es que los sistemas de vetas y de brechas hidrotermales que contienen la mineralización epitermal en los yacimientos, aquí hay una foto del rasgo principal ahí de Zhejiang, tienen esa misma orientación noroeste también. Entonces estamos viendo reflejada a escala local en el yacimiento la arquitectura estructural de escala continental finalmente. Hay otra fotografía de los distintos sistemas de fallas, en este caso pares de fallas conjugados, que controlan el emplazamiento de estos sistemas de brechas y vetas hidrotermales en el ambiente epitermal. Son brechas que tienen cobalina, hipógena, que tienen calcosina también, tienen bastante mineralización de cobre y tienen mucho contenido de oro también. Distintas generaciones ahí de brechas cortándose unas con otras, emplazadas en fallas también, distintas generaciones de vetillas, abundancia también de minerales hidrotermales sintectónicos que nos indicaban también el sentido de movimiento de estas estructuras al momento de producirse la mineralización. Hay otros ejemplos de estos minerales hidrotermales sintectónicos en planos de falla. Estratos de crecimiento en las secuencias volcánicas también, que nos decían que estas secuencias se estaban acumulando al mismo tiempo que algunas de estas fallas estaban activas como fallas normales, en particular las estructuras noroeste. Y lo interesante, lo llamativo del resultado del trabajo en esta zona, bueno, primero que nada, aquí este diagrama de Rosetta muestra la dirección del manteo, el deep direction de los planos de falla, y claramente hay una orientación preferencial de planos de falla con un rumbo noroeste y con manteos tanto al noreste como al suroeste. Entonces son estructuras que siguen este rumbo noroeste de las grandes fallas de basamento. Y lo interesante desde el punto de vista del régimen de esfuerzos, que es lo que aparece aquí abajo, es que el sigma 1 para la gran mayoría de los planos de falla es subvertical. Entonces es mineralización que ocurrió bajo un régimen extensional, cuando esta zona ya estaba en extensión. Eso contrasta muy fuertemente con el caso de los pórfidos chilenos que veíamos antes, donde Río Blanco, Los Bronces y el Teniente, claramente la mineralización de esos pórfidos fue contemporánea con este régimen transpresivo, con un sigma 1 este-oeste a este-noreste, mientras que en el caso de Xinjiang fue emplazado bajo este régimen extensional, que en teoría no es favorable para formar un porfio. Según el porfio necesitamos compresión, necesitamos que se acumulen los magmas y los fluidos en la corteza. Entonces aquí lo que pensamos es que esto, lo que ocurrió es que antes está bien documentado un evento compresivo de deformación compresiva y acortamiento muy importante que ocurrió inmediatamente antes de producirse la mineralización. Entonces lo que postulamos es que la mineralización ocurrió durante estas etapas iniciales de la extensión, inmediatamente después de finalizado este evento compresivo muy fuerte que afectó al margen del continente ahí de Eurasia justo antes de que se formaran los yacimientos. Y como decía antes, el control sobre el emplazamiento de los sistemas de vetas y de brechas hidrotermales en los yacimientos está dado por estas antiguas fallas noroeste. Un trabajo que hicimos ahora ya estando acá en Valdivia, en la Universidad Austral, hicimos un estudio de terreno más focalizado en este sistema de falla Piuquencillo, que como decía antes nos llamó la atención como resultado de lo que hice en el doctorado, que parecía efectivamente, como había postulado Orlando Rivera, estar limitando dos segmentos bien contrastantes de la cuenca de Abanico. Entonces hicimos un estudio de detalle en terreno a lo largo de este sistema de falla. Aquí hay una foto de terreno donde se ve una de las trazas principales de la falla, justamente uno de los pocos lugares donde tiene una expresión morfológica clara, cortando aquí a rocas volcánicas del Cenozoico. Ahora tenemos un paper en revisión justamente ahí donde participa también Nicolás Oyarzún, que es uno de nuestros estudiantes acá de la universidad, acerca de los resultados del estudio que hicimos de este sistema de falla. Hay algunas fotitos de planos de falla con distintos indicadores cinemáticos. También controla el emplazamiento de vetas. Hay algunos sistemas de vetas súper bonitos, de ambiente epitermal principalmente, emplazados en distintas ramas de este gran sistema de falla. Hay otros ejemplos de planos de falla con mineralización sintectónica. Orientación preferencial claramente oeste-noroeste, paralela al sistema de falla que estamos infiriendo que está presente en profundidad. Esto en base a 240 medidas de planos de falla en la zona donde postulábamos la existencia de este sistema de falla. Actividad también principalmente bajo un régimen de rumbo con sigma 1 este-oeste y sigma 3 aproximadamente norte-sur.
pero esta es su última reactivación, esta es la activación durante la circulación de minerales hidrotermales durante el Mioceno. Esto no quita que la falla haya tenido una larga historia de reactivaciones previas. Y aquí es para mostrar que esta estructura, que es el sistema de falla Pipencillo, que estaría pasando por acá, donde estoy mostrando ahora, es parte de un gran sistema de fallas de orientación oeste-noroeste, que, como mencionaba antes, controla una serie de elementos desde la cordillera principal, donde tenemos acá el volcán Maipo, tenemos acá el emplazamiento de intrusivos y sistemas hidrotermales en la cordillera, en el Mioceno, Plioceno inferior, y luego en las rocas más antiguas de la cordillera de la costa, hay, como mencionaba antes, sistemas de intrusivos emplazados, sintectónicos emplazados en estas fallas en el Jurásico. También hay mineralización, hay vetas de oro acá en el distrito Antena, cerca de Valparaíso, la mineralización estratoligada acá de Lo Aguirre, potencialmente todo esto relacionado con estas estructuras de basamento de orientación noroeste. Y también, como decía antes, son importantes desde el punto de vista de la sismicidad. Estas estructuras acá en la zona de Valparaíso y Viña se ha demostrado que están sísmicamente activas. Una de ellas se activó, de hecho, después del terremoto de subducción del 2010. Y acá, de hecho, hay un enjambre sísmico que ocurrió el año 2017, que pareciera estar limitado justamente por la proyección de estas dos grandes estructuras noroeste en la corteza continental, ya aquí en la zona submarina. Acá tenemos, esta es la batimetría del fondo oceánico, acá se ve la fosa, y acá se ve la posible continuación de estas estructuras noroeste ya en ambiente submarino, y se ve que están limitando toda esta zona donde ocurrió este enjambre sísmico del año 2017. Entonces ahí hay varios temas todavía como a desarrollar en el futuro que no están bien comprendidos sobre la relación de estas estructuras noroeste. Por un lado, su potencial sísmico en la corteza superior, aquí en el continente, y también su interacción con el plano de subducción y con la zona de subducción aquí en las cercanías ya de la fosa. También, desde que estoy por acá, he podido participar de algunos trabajos en la zona sur de Chile, donde se aplican finalmente los mismos principios de control estructural sobre el magmatismo y la actividad hidrotermal, pero más focalizados a entender el control estructural del volcanismo, más que entender el control estructural de yacimientos. Pero al final, los principios son los mismos. Acá en el sur de Chile sí tenemos una gran falla norte-sur evidente, que es la zona de falla Liquiñe-Ofqui, que sigue el eje del arco, pero también hay una serie de estructuras oblicuas que se postula que fueron heredadas del basamento también, las que el grupo de José Chembrano ahí de la Católica llaman las ATFs, las Andean Transverse Faults, que tienen esta orientación noroeste también, y que muchas veces los grandes complejos volcánicos están controlados por ambas, o en las intersecciones del sistema de falla Liquiñe-Ofqui con estas estructuras de basamento. Algo muy parecido a lo que ocurre con los pórfidos más al norte. Aquí, por ejemplo, tenemos el evidente lineamiento de Villarrica que Trubillán-Lanín, donde también tuvimos una estudiante nuestra, y Claudia Guzmán, haciendo su tesis en esa zona, buscando evidencias de terreno de estos sistemas de falla con orientación noroeste a oeste-noroeste en el basamento de los volcanes, y que se pudiera interpretar como las manifestaciones en terreno de las posibles estructuras profundas que están canalizando, en parte al menos, el magmatismo en esa zona, probablemente por interacción con otros tipos de estructuras asociadas al sistema de falla Liquiñe-Ofqui, que también están presentes. Aquí un resultado ahí de los trabajos de Claudia, donde ella interpreta estas fallas noroeste en base a los resultados de terreno. Ahí están los diagramas de Rosetta, con las orientaciones preferenciales también, las fallas noroeste observadas ahí en el basamento de los volcanes, sobre todo en esta zona entre el volcán Quitupillán y el Lanín, donde afloran intrusivos ahí del Cretácico y del Mioceno, donde se ven también sistemas de vetas sintectónicas emplazadas en estas mismas fallas, y que pensamos entonces que son la manifestación finalmente en terreno de este sistema estructural que está controlando el lineamiento Villarrica que Trubillán-Lanín. Este otro tema de ya temas que estoy trabajando ahora, que están todavía a medio camino. Estamos viendo que cuando tenemos pórfidos, sistemas de pórfidos emplazados en estructuras de basamento, muchas veces estos sistemas están en la intersección de al menos dos estructuras de basamento distintas, pero en general es una de esas estructuras de basamento la que ejerce el control principal sobre el emplazamiento de los pórfidos, de los intrusivos félsicos y de los grandes complejos de brechas hidrotermales. Si bien está cerca de la intersección con otra estructura, muchas veces una de ellas es la que juega el rol principal en canalizar finalmente los intrusivos asociados a la mineralización. Entonces
Entonces, en el caso de los pórfidos del norte, por ejemplo, en casi todos los casos, si uno hace un compilado, como es lo que aparece acá, son las estructuras de orientación noreste a nor-noreste las que controlan el emplazamiento de los intrusivos porfíricos, félsicos y de los grandes sistemas mineralizados. Aquí hay un compilado de casi todos los pórfidos del norte, tenemos los de la zona de Chucky, Spence, el Cluster Centinela, Escondida, Salvador, y en casi todos los casos tenemos este control profundo de lo intrusivo asociado a la mineralización, dado por fallas de orientación noreste a nor-noreste. Lo que no quita que estas fallas noroeste también están presentes, pero no son ellas las que ejercen el control principal sobre el emplazamiento de los intrusivos mineralizados. Y curiosamente, las que controlan los intrusivos mineralizados son las fallas que son en general perpendiculares a la orientación de sigma 1, o sea, son las fallas que podríamos llamar mal orientadas, las que les cuesta más abrirse. Y lo mismo pasa en Chile Central. Aquí el sigma 1, como mostraba antes de los trabajos que hemos hecho en la zona, en general es este-oeste a este-noreste, y las estructuras que controlan el emplazamiento de los intrusivos mineralizados y las brechas hidrotermales son en general norte-sur a nor-noroeste. Entonces también son más bien perpendiculares a sigma 1. Y todos los sistemas ya de betas tardíos, betas de ambiente epitermal, diques post-minerales, ya esos sí están controlados por estructuras con orientaciones noreste. Entonces, prácticamente lo opuesto de lo que se ve en el norte, y justamente también la orientación de sigma 1 cambia también respecto a lo que se ve en el norte. Entonces, en base a toda esta compilación de casos, estamos proponiendo un modelo acá que presentamos en la conferencia del SIG del año pasado y que ahora estamos tratando de generar una publicación en una revista a partir de esto. Lo que estamos pensando es que en general son las estructuras más mal orientadas, más perpendiculares a sigma 1, las que entonces permiten concentrar magmas, retenerlos por más tiempo en la corteza, que estos se diferencien, que se acumule una gran cantidad de fluidos, y que luego algo gatilla que estas estructuras finalmente liberen todos estos magmas y fluidos que se habían estado acumulando, que pueden ser, por ejemplo, grandes terremotos de subducción o algún otro tipo de evento que gatille que estas estructuras puedan liberar, como decía, estos productos que habían estado acumulando. Mientras que las fallas mejor orientadas, las que son más paralelas a sigma 1, como las noroeste en el caso del norte o las noreste en el caso de Chile Central, controlan más bien el emplazamiento de sistemas de vetas, de diques menos diferenciados que ascienden más rápidamente a través de la corteza. Esto es bien consistente también con lo que se ve en los sistemas volcánicos del sur, donde también las estructuras más mal orientadas, más perpendiculares a sigma 1, controlan en general volcanismo félsico, explosivo, mientras que las estructuras bien orientadas, más paralelas a sigma 1, más fáciles de abrir, controlan un volcanismo más bien tranquilo, efusivo, primitivo, conos monogenéticos y cosas de ese estilo. Y la zona en la que estoy trabajando ahora también es en el sector de la cordillera del Maule. Ahí tenemos trabajo en curso todavía. Es una zona de la que también se sabe bastante poco desde el punto de vista de su geología estructural y de sus controles sobre el magmatismo y la actividad hidrotermal. Ahí tenemos dos tesistas de acá de la universidad trabajando ahora en la zona, terminando ya sus tesis, uno estudiando acá un lineamiento estructural que se conoce como el lineamiento de la Laguna Fea, relacionado con el emplazamiento de este pórfido que ha sido estudiado en tiempos recientes también, el porfidograma, y el otro trabajo de tesis está aquí en el sector del complejo intrusivo La Invernada también, una zona con actividad intrusiva, hidrotermal y volcánica también bastante compleja, y estamos tratando de entender entonces los controles sobre esta zona. Después estamos haciendo trabajos nuevos acá en la zona del Teno, en la cordillera de Curicó, y la idea es más adelante iniciar trabajos también al interior de Linares, acá en la zona de los nevados de Longaví. Son todos estos lugares donde también hay actividad intrusiva e hidrotermal del Mioceno, hay actividad volcánica reciente, y hay todavía relativamente poca información sobre los controles estructurales sobre estos eventos magmáticos hidrotermales. Entonces aquí también estamos tratando de tomar medidas de planos de falla, distintos tipos de análisis cinemático y dinámico, hacer nuevas dataciones, estudios de química también en las rocas ígneas para tratar de ver temas de la evolución, interpretar a partir de ello la evolución tectónica de la zona y hacer estudios de química de minerales magmáticos también. Y por otro lado estoy participando de un proyecto internacional ahí liderado por la gente de CODES, ahí donde mismo hice mi doctorado de la Universidad de Tasmania. Es un proyecto de colaboración entre varias universidades y donde además colaboran como sponsors, como auspiciadores, varias empresas que ponen
recursos para desarrollar estos proyectos de investigación, entre ellas está Codelco, y son proyectos de investigación multidisciplinarios destinados a entender distintos temas acerca de la formación de yacimientos, y yo participo también desde el punto de vista más bien estructural, de comprender el control estructural en la circulación de fluidos en los casos de estudio, y tenemos también tesistas trabajando como parte de este proyecto acá de la universidad, y hay una tesis terminada, financiada por este proyecto, y 2 tesis en curso actualmente, de estudiantes nuestros acá de la UACH. También estamos, como sabe bien Pablo, ahí participando de un programa de apoyo a la minería artesanal de la región de Los Ríos, tratando de entender la génesis de los placeres auríferos que hay por acá en la región. Hay 4 tesis de pregrado de la UACH en curso asociados a este tema, para tratar de entender esto desde distintos puntos de vista y de esa manera dar un apoyo a los pequeños mineros que hay acá en la región de Los Ríos, en las zonas de Mariquina y Mafil. Y algo en lo que he estado participando que también me interesa mucho en los tiempos recientes ahora, después de todo lo que ocurrió a fines del año pasado, con el estallido social y todos los movimientos que se generaron a partir de eso, de empezar a repensar muchas cosas en Chile, y ahí yo creo que es súper importante que nosotros como geólogos, y en particular como geólogos económicos, estemos participando activamente y pensando cómo nos gustaría que funcionara en el futuro la minería en Chile, finalmente, que de ahí tenemos como geólogos mucho que decir. Entonces ahí hemos estado desarrollando conversatorios, y después a partir de eso se generó un grupo de trabajo, donde la idea es generar y participar de los debates a nivel nacional para generar propuestas de un manejo estratégico de nuestros recursos minerales. De pensar realmente cuál puede ser una estrategia nacional para este fin, con el objetivo de maximizar el bienestar para toda la sociedad. Entonces, considerando todas las variables sociales, ambientales, cuál sería la mejor estrategia para desarrollar estos recursos minerales, quién debe explotarlos, con cuáles impuestos y cuáles regalías, cuáles royalties serían justos de pagar por su explotación, cómo debería funcionar un buen sistema de concesiones mineras, que claramente hay muchas críticas al sistema actual, cuáles deberían ser las tasas que se deberían pagar por las tasas sustentables de explotación finalmente en el futuro, dónde se puede hacer minería y dónde no, cómo se puede hacer, qué exigencias les vamos a poner a las empresas respecto al cómo hacer minería en los lugares donde sí se puede, y finalmente cómo se destina, qué se hace con todas estas ganancias que el Estado puede obtener a partir de esto. Si vamos a cobrar un royalty, por ejemplo, a qué se va a destinar ese royalty, cuáles son las mejores formas de aprovechar estas ganancias, con el objetivo último de maximizar, como decía antes, el bienestar para toda la sociedad. Entonces es un tema que me ha mantenido bastante interesado ahora en los últimos tiempos. Y eso era todo. Creo que fue un poco largo, pero muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Bastante buena la presentación. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Acá en el chat ya empezaron a llegar algunas. Álvaro dio la primera. El volcán Villarrica está sobre una estructura noroeste mal orientada para su reactivación. Sin embargo, sus productos son más bien básicos y poco diferenciados. ¿Hay alguna idea de por qué parece no calzar con el modelo propuesto? Buena pregunta. Efectivamente, tenemos una idea. Voy a volver a la figura, a ver si me ayuda en algo la figura de Claudia, que está por ahí. Esa. Efectivamente, en la zona del Villarrica, Querubillán, Lanín, claramente hay más de un control estructural sobre la circulación de magma. Entonces, una estructura que está controlando circulación de magma y fluidos hidrotermales es esta estructura noroeste. Pero aquí, en esta figura, se está destacando también la orientación de los centros volcánicos menores, los pequeños centros eruptivos asociados a estos volcanes, que son los puntos negros que aparecen aquí. Entonces, a partir de eso, uno podría inferir también que el Villarrica tiene un control dado por, si bien el control quizás más profundo, más regional, es el control noroeste de los 3 grandes estratos volcanes, el Villarrica tiene un control más local, dado por estructuras noreste, pareciera, que controlan el alineamiento de los centros volcánicos menores, y lo mismo estaría pasando en el Lanín, que también tiene este alineamiento de orientación noreste, mientras que el Querubillán pareciera tener un control más puramente asociado al alineamiento noroeste, con este alineamiento de acá que se ve de los centros volcánicos menores.
Y eso podría tener consistencia con que el Quetrupillán es justamente el más diferenciado de los tres. De estos tres estratovolcanes, los que tienen el control más noreste, como el Villarrica y el Lanín, son menos diferenciados, son más primitivos, mientras que el Quetrupillán es más bien dacítico, es un centro volcánico más explosivo, más diferenciado, y ese pareciera tener exclusivamente el control dado por la estructura noroeste. Entonces esa fue la hipótesis a la que llegamos ahí con Claudia cuando hizo su tesis. Yo, o sea, por mi parte, para seguir un poquito con la misma pregunta, esta falla de rumbo noroeste, la que controla como en general el emplazamiento, ¿tiene su expresión en la costa, acá en el basamento? Sí, no puse una figura de eso acá, pero sí, esa estructura continúa y es la que se conoce como la falla Lanalhue en la costa. Es una estructura muy importante en la zona costera y en el antearco, está bien identificada. Y se ha postulado también, hay debate todavía sobre su existencia o no, pero en Argentina hay varios geólogos que han postulado un gran sistema de falla que llaman la falla Gastre, que sería la continuación hacia Argentina de este mismo lineamiento Villarrica que Rubillán Lanín. Hay varios trabajos en Argentina sobre la falla Gastre, después hubo algunos trabajos que rebatían un poco la existencia de la falla Gastre y que decían que no había buenas evidencias de terreno sobre su existencia, entonces está todavía en discusión, pero potencialmente continúa hacia Argentina y claramente continúa hacia la cordillera de la costa y el antearco. Muchas gracias. No sé si hay más consultas, las pueden dejar en el chat. Al parecer no hay muchas más preguntas. Bueno, si no, vamos cerrando. Aquí yo no. Ahí igual. Sí. Sobre la quinta región, yo pensaba que los enjambres sísmicos de Valparaíso se relacionaban al roce de montes submarinos que hay por ahí. ¿Cómo están relacionadas las fallas? No sé si entendí bien, dice Álvaro. Sí. Esa es otra buena pregunta. Por eso decía que ese es un tema como todavía por donde hay mucho por entender en el fondo, porque voy a volver a la figura esa con los sismos del enjambre del 2017, está acá. Entonces, yo decía que estas estructuras claramente controlan sismicidad acá en la cordillera principal, sismicidad cortical. Son fallas que han controlado sismos tanto en la cordillera principal como también en la zona costera. La falla Pichilemu está aquí, justo aquí, de hecho es esta. Esta falla generó un sismo, un 6.9 ahí luego del terremoto del 2010. Y como decía recién, algunas de estas fallas, de estas ramas del sistema de fallas de Valparaíso acá, que son la continuación de la falla de Piuquencillo, de la cordillera principal, se activaron también después del terremoto del 2010 y generaron bastante, de hecho, una concentración de la destrucción en la ciudad de Viña del Mar, en torno a la traza de una de estas fallas en la ciudad luego del terremoto del 2010. Entonces, son claramente fallas que generan sismos en la cordillera principal, en la cordillera de la costa, asociadas a movimientos en la corteza superior. Ahora, además, se ha visto en varios casos que hay algún tipo de relación todavía pobremente entendida entre estas fallas que están, estos rasgos de estructuras que están en el continente y lo que ocurre en el plano de subducción. Ahí Álvaro mencionaba ahí de que aquí en la zona de la quinta región hay montes submarinos subductándose. Claro, efectivamente está la zona donde está subductando la dorsal Juan Fernández, está justamente aquí justo al norte de Valparaíso. Entonces ahí está esa zona que hay mayor roce por la subducción de la dorsal de Juan Fernández. Y eso podría generar más sismicidad en esa zona. Pero acá nos llamó la atención, nos pareció muy curioso que todo este enjambre sísmico del 2017 esté tan perfectamente limitado justamente por estas dos grandes fallas noroeste. Una es que es la continuación del sistema de falla Piuquencillo de la cordillera principal, y la otra, que es este sistema de falla que pasa por San Antonio, y es la continuación de la zona de falla Codegua, que es la que controla el Porfio del Teniente. El Teniente está aquí justo sobre esta falla. Entonces, y nos pareció curioso acá que este enjambre sísmico esté tan bien limitado por estas dos estructuras.
Entonces de ahí postulamos esta idea de que hay distintas posibles interacciones, y hay algunos trabajos que han postulado hipótesis acerca de cómo podrían ser esas interacciones. O sea, estas son, por ejemplo, si se genera un sismo en la zona de subducción, eso va a generar inmediatamente la distribución y la circulación de una gran cantidad de fluidos que están concentrándose en el canal de subducción, y que cuando este se mueve, cuando ocurre el terremoto, los fluidos circulan a través del canal de subducción y se produce toda una acomode ahí, una circulación de fluidos. Y esos fluidos, si se encuentran con estas fallas, con algunas de estas fallas profundas, van a tratar de ascender por ahí también. Y eso eventualmente puede generar sismos en la parte más profunda de estas estructuras que están en el continente. Entonces podría concentrarse quizás la sismicidad en la base de estas estructuras continentales, pero muy cerca todavía del plano de subducción. Entonces no van a ser sismos corticales propiamente tales, porque todavía se van a la resolución que tenemos para calcular los hipocentros, se van a ver casi como que están en el plano de subducción, pero quizás están como en las raíces de estas estructuras del continente. Y eso puede haber varias otras hipótesis, que estas estructuras limitan, por ejemplo, segmentos del continente que tienen una reología distinta ahí en la corteza inferior, y que eso genera entonces distintas respuestas en la zona de subducción, con roces distintos en los distintos bloques limitados por estas fallas. No sé, puede haber varias hipótesis ahí de cómo ocurre esa interacción. Pero eso, nos pareció simplemente como, de hecho lo dejamos tirado así como algo para investigar a futuro en el fondo, de por qué existe esta tan buena coincidencia entre la distribución de sismos en la zona de subducción y la presencia y la orientación de estas estructuras en la corteza continental. Aquí tenemos otra pregunta. Bueno, aquí Caro y Javier dicen muy buena charla. Muchas gracias. Daniel pregunta, ¿cuál sería la diferencia en el control estructural de una zona con emplazamientos magmáticos que no permitiría tener la formación de un yacimiento, pensando en la zona sur versus la zona norte? Ya, ahí, claro, como lo que mencionaba antes, sí, voy a volver a esta figurita. Este es como el esquema general de lo que pensamos nosotros que podría controlar el tener estructuras que algunas controlen el magmatismo más primitivo, que controlan el ascenso fácil de magmas a través de la corteza, porque son estructuras, entre comillas, bien orientadas. O sea, no sé si se acuerdan ahí bien de estructural, las estructuras que son más paralelas a sigma 1 van a ser estructuras que van a ser más fáciles y más perpendiculares a sigma 3, en el fondo son estructuras que van a ser más fáciles de abrir y que van a tener más tendencia a dilatarse, y que entonces van a poder controlar más fácilmente el ascenso de magmas hacia la superficie o hacia la corteza superior de productos más primitivos, versus las que sean más perpendiculares a sigma 1, que van a ser más difíciles de abrir, y que los magmas igual van a tratar de subir por ahí en vez de subir por roca intacta, porque son rocas que están dañadas, que tienen fracturas, que tienen fallas, pero les va a costar más, y entonces van a tener más tiempo para diferenciarse y para acumular fluidos también. Ese es como el modelo en general. Y que creemos que es bastante consistente con lo que se ve en los casos de los pórfidos del norte, los pórfidos de Chile central y los volcanes del sur. Ahora, entonces, claro, el equivalente entonces a los pórfidos del norte serían los centros volcánicos félsicos del sur. El Cordón Caulle, por ejemplo, es el ejemplo típico. Que el Cordón Caulle es una serie de centros volcánicos con orientación noroeste, con un claro control noroeste, y que los productos que emite son súper diferenciados, son claramente félsicos. Ahora, ¿por qué ahí no se forma un pórfido, sino que se forman volcanes explosivos? Aunque el tipo de magma quizás es el mismo que el que formaría un pórfido, pero aquí forman complejos volcánicos en vez de formar un pórfido, y pueden tener que ver otros factores, por ejemplo, el espesor de la corteza. En la zona de Chile central y del norte han pasado por estos enormes episodios de formación compresiva que han llevado a la corteza a tener espesores de 50 kilómetros, 60 kilómetros o más incluso en el altiplano. Mientras que acá en el sur eso no ha ocurrido, acá en el sur todavía tenemos una corteza relativamente delgada. Entonces quizás por eso incluso en las fallas mal orientadas no se alcanza a formar un pórfido, sino que finalmente igual los magmas logran llegar a la superficie y forman volcanismo explosivo, pero no están las condiciones favorables para que se forme un pórfido. Tenemos otra pregunta aquí de Tomás.
Dice, respecto al modelo propuesto de que las fallas noroeste mal orientadas dificultan el ascenso de fluidos versus las bien orientadas noreste, respecto a un sigma 1 este-oeste para la zona central, ¿existiría también variabilidad en dicha incidencia en relación a la profundidad cortical? No estoy seguro de si entiendo bien la pregunta, pero supongo que se refiere a hacia alguna de estas, si ya sea las noroeste o las noreste, o sea, ya las mal orientadas o las más bien orientadas, o tendrían diferencias de profundidad que podrían alcanzar en la corteza. Si es que esa es la pregunta, la respuesta sería que no necesariamente, o sea, ambas pueden ser profundas. De hecho, las bien orientadas, por ejemplo, en el caso de los pórfidos de Chile Central, las mal orientadas son las norte-sur o nor-noroeste, y las bien orientadas son las este-noreste, serían las más paralelas al sigma 1, las este-noreste o casi este-oeste. El ejemplo clásico, en Teniente, en el pórfido del Teniente, están los diques tardíos que se emplazaron ahí, los diques del Amprófido, tienen justamente esa orientación este-noreste. Son diques primitivos, son magmas muy primitivos, pero muy hidratados, son como lo que probablemente antes había estado alimentando la cámara del Teniente, pero que ascendieron muy rápido porque agarraron una de estas estructuras este-noreste, que estaba muy bien orientada, y subieron muy rápido por ahí, pero subieron desde niveles muy profundos. O sea, esos magmas se demoraron probablemente muy poco en llegar desde la cuña estenosférica prácticamente hasta la corteza superior, ascendiendo a través de estas estructuras bien orientadas. De hecho, prácticamente no tienen contaminación cortical, son magmas súper primitivos en ese sentido. Pero entonces estas estructuras tienen que haber sido bastante profundas también. Entonces yo creo que las dos las dos, tanto las noroeste como las noreste, pueden conectar con niveles profundos de la corteza o de la litósfera continental. Las dos tienen ese potencial. No sé si tenemos alguna otra pregunta más. Y como que delante dijimos eso y empezaron a aparecer las preguntas. Bueno, al parecer ahora sí que no tenemos preguntas. Bueno, profe, darle las gracias una vez más por acompañarnos con la charla. Muy interesante y eso, muchas gracias. Y No, gracias a todos por la invitación. también. Gracias a todos también por participar de esta instancia. Y bueno, nos estaremos viendo con futuras charlas. Vale. Gracias, chao. Chao, profe, Nos muchas vemos, gracias. chao. Nos vemos. O sea, chao.